Gracias Mario, gracias a todos. Es para mí un gusto muy grande que esta casa de estudios me convoque para estas jornadas. Y me pidieron el título, me dieron la libertad, la verdad que no siempre uno tiene la suerte de que los anfitriones le digan, bueno, elegí el tema del que te gustaría hablar, así que aproveché para elegir un tema que a mí me parece que es importante que en este tipo de público, jóvenes que están estudiando, que se están formando y que, sin lugar a dudas, de este grupo de jóvenes que está acá, dentro de 15 años, 10, 15 años, van a estar todos al frente de organizaciones, de pymes, de organizaciones de la sociedad civil, de entidades gubernamentales, por una cuestión hasta inclusive natural, digamos, ¿no? Porque van a tener un capital intelectual, una edad, una energía, una disposición, un capital relacional que es, yo no sé si Juan o Pedro, María o Laura, pero acá está, lo podría decir en esta universidad y también en la UBA, etcétera, digamos, esto es aplicable a un fenómeno de selección de talento que las sociedades capitalistas avanzadas de economías complejas realizan, digamos, que en definitiva ponen al frente de la conducción de las organizaciones a las personas que disponen de las herramientas que se supone que son las que posibilitan la mejor gestión de las mismas. Entonces ustedes probablemente acá en la sala habrá muchos bilingües o gente que maneja las herramientas informáticas, etcétera. Y sabemos que en nuestro país, lamentablemente, hay una cantidad de jóvenes de la misma edad de ustedes que no han accedido al mundo universitario y no disponen de esas herramientas que son hoy elementales para conducir cualquier organización, desde una pequeña empresa familiar hasta una organización más sofisticada. Entonces, yo me paro acá como para hablarle a los que dentro de 10 o 15 años van a tener responsabilidades de conducción relevantes en términos sociales. Una generación de pensadores sociales sobre el desarrollo, durante una larga cantidad de tiempo, de casi un siglo, tuvo una posición bastante uniforme en términos de qué era el desarrollo. O sea, había muchas diferencias acerca de cómo conseguir el desarrollo, pero había muy bajas diferencias en términos de qué era el desarrollo. O sea, había un consenso teórico muy importante y el desarrollo, por esto visto de la perspectiva socialista o capitalista, estaba asociado a la industrialización intensiva. Se asociaba a las sociedades desarrolladas, eran, hasta la década del 80, esto era uniforme, eran aquellas sociedades en donde la participación de la industria en el Producto Bruto era relevante, era significativa. Y esto tenía una lógica absoluta, digamos, ¿no? Porque tenía varias lógicas, pero vamos a empezar por la primera, que es que una sociedad, para poder ser industrializada, tenía que disponer de un stock de conocimientos que le permitiera transformar sus materias primas de manera compleja, como es el proceso industrial, que no cualquier sociedad disponía. Entonces una sociedad industrializada daba cuenta de la preexistencia de un capital humano significativo, y aparte daba cuenta de un resultado, producía más bienes y servicios en términos de eficiencia en la gestión, ¿no? Porque básicamente eso es la industria, aplicar conocimiento a la matriz productiva para incrementar por el principio de eficiencia la cantidad de bienes y servicios. Esa cantidad de bienes y servicios abundante permitía detraer parte de ese excedente por parte de las autoridades públicas para construir bienes públicos, entonces las sociedades industrializadas generaban estándares de calidad de vida más altos que las sociedades agroartesanales, digamos, ¿no? Entonces, la asociación, los socialistas, los capitalistas, todos coincidían en que una sociedad era desarrollada si era industrializada y que no cualquier sociedad podía ser industrializada. Y entonces había una relación sinérgica y de retroalimentación entre la industria, que construía entornos territoriales y entornos culturales, ¿no? Y los entornos culturales y territoriales que permitían el nacimiento de la industria. Y eso era así, no estaba en discusión, eso era un paradigma indiscutido. Tan así era, que yo suelo poner siempre este mismo ejemplo y no se me ocurren otros mejores, pero tan así era
que hace 30 o 40 años, y siempre digo que por suerte esto está escrito en los libros, porque si no estuviera escrito nadie lo creería, se medía muy habitualmente la diferencia de niveles de desarrollo entre dos sociedades, por ejemplo, midiendo el nivel de consumo de energía. O sea, la sociedad que consume más energía es más desarrollada que la sociedad que consume menos energía, y eso era así porque la que consumía más energía demostraba que tenía más producción industrial. Eso hoy sería muy discutible, ¿no? Pero también está escrito y se consideraba más desarrollada la sociedad que producía más basura. Por suerte está escrito porque hoy cualquier chico que tiene 20 años me pensaría que lo estoy mintiendo. Porque la basura industrial es muy voluminosa y las sociedades, hace 30 o 40 años, la sociedad que producía más basura se consideraba más desarrollada que la que producía menos basura. Y esto que les voy a decir ahora es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta como jóvenes que están en una casa de estudio desarrollando su perspectiva, su mirada científica, social, que cuando se rompe una correlación científica, uno tiene que ver o cambia la teoría o arregla el instrumento, digamos. Esto es así, digamos. Vamos a suponer que los médicos dicen, cuando la fiebre sube arriba de los 40 grados, uno tiene que sentirse decaído, mal, etcétera. Si uno va y le mide la fiebre a alguien y tiene 42 grados, y le pregunta al enfermo, ¿cómo está? Y el enfermo dice, estoy bárbaro. O el termómetro anda mal o tiene que cambiar la teoría. Hay una de las dos cosas, digamos. Porque se rompe una correlación previsible, que es que no hay un cuerpo que soporte esa condición térmica. Cuando nosotros se nos rompe, en este caso, medir el desarrollo por el nivel de basura y que hoy nos parezca ridículo, o se nos rompió el instrumento o se nos cayó la teoría. Y es por eso que yo le puse a esta disertación cuál es el estado actual de la teoría del desarrollo, y es por eso que me tomé estos 5 minutos para decirle cuál es el estado preexistente. Y por eso nos provoca tanto, porque el estado preexistente es que había un gran consenso que se ha roto y no tenemos un nuevo consenso acerca de lo que es el desarrollo hoy. Cuando teníamos seguro que desarrollar era industrializar, y eso los invito a ustedes a recorrer la literatura, y cuando digo los invito de verdad, que se tomen el trabajo algún verano de mirar qué se pensaba sobre el desarrollo en América Latina en los 50 o en los 60. Les puedo asegurar que es interesante. Lo pueden llevar a la playa, no queda mal, no cae mal, es interesante. En este continente, que se han hecho experimentos económicos de lo más diverso, los ministros de Economía abrían la economía o cerraban la economía, estatizaban las empresas de servicio público, privatizaban las empresas de servicio público, dejaban de flotar el tipo de cambio, estabilizaban el tipo de cambio. Cualquiera de esas cosas, las más diversas, y siempre con el argumento de industrializar. O sea, los que abrían la economía decían, abrimos la economía para que la competencia fortalezca nuestra industria. El que cerraba decía lo mismo, cerramos, pero cerramos porque cerrando la industria mejora. Privatizamos los servicios públicos porque de esa manera hacemos más competitiva la economía y entonces industrializamos. Estatizamos los servicios públicos, o sea, cualquier medida de política económica durante 70, 80 años se hacía, lo que no estaba en discusión era que era para industrializar. Eso no estaba en discusión. O sea, miren el grado de consenso que tenía esta asimilación, o sea que las ideologías más diversas ponían como horizonte modélico, por el lugar a donde tenía que ir la sociedad era el mismo. Y la industrialización, bueno, nos trajo todo su lastre positivo y negativo. La industrialización los que la lograron, ¿no? Porque quiere decir que en el continente son excepcionales los países donde la industria tiene una participación importante en el producto. Pero la industrialización, no quiero meterme en esto que sería más de corte antropológico, generó sus propios fetiches, digamos, la idea de medir, por ejemplo, el PBI es un indicador hecho a la medida de la visión industrialista del mundo, ¿no? Contar cuántas cosas hace una economía, sin preguntarse si las cosas sirven para algo, no sirven para nada, etc. Solo cuenta, ¿no? La capacidad de una economía de hacer cosas o de brindar servicios, ¿cuenta? ¿No? Es muy interesante esto porque dicen que la economía estalinista, que era muy, muy obsesiva con el tema estadístico en producción, había gerentes públicos que para lograr la meta que se había puesto el Gosplan, ¿no? Entonces decía, hay que hacer tantas toneladas de tornillos y qué sé yo, había gerentes públicos que hacían los tornillos más pesados
para lograr la meta de tonelada en esta lógica. Después no servían para nada los tornillos, porque esos tornillos más pesados no servían y no entraban, pero el tipo la meta la había logrado, ¿no? Este es el culto al número, ¿no? Y hoy nos preguntamos sobre la vigencia de ese paradigma, no solo porque el tema de la basura, porque el tema de la energía, etcétera. Yo le voy a plantear por qué. Porque hoy el mundo, y esto es más civilizatorio que económico, ha descubierto que la capacidad de una sociedad de producir muchas cosas nos dice algo de esa sociedad, pero quizás no nos dice todo lo que querramos saber. O sea, hay un aspecto de nuestro alma humana que queda insatisfecho en términos, si una sociedad produce un montón de cosas, pero hoy nos estamos preguntando seriamente si las necesitamos, si no las necesitamos, si el ambiente lo aguanta, si no lo aguanta, si de verdad es un indicador relevante el PBI. Para que ustedes piensen que no es la locura de un tipo que vino acá hoy a Loma de Zamora, yo le digo que Sarkozy lo convocó a Stiglitz, ni bien fue seleccionado como premio Nobel, y le pagó 400.000 euros por un trabajo de consultoría porque Stiglitz quería que se construya un indicador mejor que el PBI para medir el comportamiento de la economía francesa. Stiglitz, mostrando su alma de consultor, le entregó un trabajo así, pero indicador ninguno. Pero lo cierto es que esta idea de que el PBI no es suficiente para medir el desenvolvimiento de una economía ya no es un fenómeno de la academia, digamos. Hay un jefe de Estado, un Estado central, que dice que el PBI no nos sirve porque no mide un montón de cosas que nosotros queremos medir, ya todos lo sabemos, se han construido otros índices. Quiero decirle que la mayoría de los otros índices que se han construido tampoco son suficientes, pero evidentemente hay en esta ruptura paradigmática, hay una situación ahora de incertidumbre teórica, se llama, en que ya sabemos que tal como lo pensamos hoy, el desarrollo no es exclusiva y excluyentemente industrializar, pero no sabríamos bien cómo definirlo. Yo tengo un colega chileno, Sergio Guasier, que dice que es muy paradojal el estudio de la teoría del desarrollo porque somos tipos que enseñamos y hablamos de algo que no sabemos definir, pero la verdad es que es así, ¿no? Hoy es muy difícil definir qué es el desarrollo hoy. Pero, para que el cuentito pueda entrar a la segunda parte, les tengo que contar una cosa. Resulta que entre finales de la década del 70 y finales de la década del 80, principios de la década del 90, ocurrieron en el mundo 3 cambios tecnológicos, 3, que combinados producen una nueva plataforma tecnológica. El primer cambio tecnológico es la aparición de la fibra óptica. La fibra óptica permite movilizar información de un lugar a otro a un costo muy bajo y de manera muy segura, y mucha información. Y yo les quiero decir que nunca en mi vida vi una fibra óptica, o sea que estoy hablando, esto es un conocimiento puramente teórico, pero bueno, los libros dicen que es eso. Aparece la PC domiciliaria, que le permite a organizaciones muy pequeñas, como puede ser una familia, un negocio minorista, etcétera, administrar grandes volúmenes de información en poco tiempo, porque básicamente el uso de la PC domiciliaria, piensen, antes de la era de Internet, era para eso, para tener documentos en un archivo, guardarlo, mejorarlo, guardarlo, entonces no tener que hacerlo de vuelta, básicamente era eso. Pero grandes volúmenes, eso era una facultad que antes de la PC domiciliaria estaba reservada a las grandes corporaciones y a los estados, pero resulta ser que cualquier distribuidor de fiambre de barrio podía tener una PC domiciliaria con su lista de clientes, buscarlos en un minuto, mucho más rápido que en el catálogo de papel, etcétera, etcétera. O sea, ganar grandes cuotas de eficiencia a organizaciones muy pequeñas. Y por último, la palabrita que tenía que aparecer, aparece Internet, que le permite a todas estas unidades de organización, con la fibra óptica, intercambiar entre sí la información, y por lo tanto aparece una explosión de productividad, ya no solo en las instancias, digamos, ordenatrices del sistema económico, sino descentralizadamente. La combinación de esas 3 tecnologías, desde el punto de vista del pensamiento social, nos han hecho reflexionar sobre una cosa que siempre fue, pero que no nos dimos cuenta hasta este momento, en que la información es un insumo del proceso productivo. Digamos, un tipo sin información no puede producir. Un señor que tiene una fábrica de camisas en Lanús y no sabe para dónde va la moda,
no sabe el promedio salarial, no sabe nada, no puede arrancar porque no sabe qué precio poner, no sabe, o sea, pero nunca supo, pero siempre tuvo información. Pero ahora que hay una explosión de información nos dimos cuenta del valor de la información como insumo de producción o como insumo de toma de decisiones. Y este trípode lo que permite es que ese insumo, que era un insumo que habíamos dado por descontado antes, esté casi en cualquier lugar del globo al mismo costo. O sea, hay una empresa, no precisa estar en el centro del mundo para disponer de la información, puede estar en Mongolia, ¿no? Y con su casa matriz le pasa el archivo, un segundito, tiene toda la información y puede producir en Mongolia, supongamos que le convenga, digamos, no estoy diciendo, o en La Matanza, o en Manhattan, o donde sea. Asumir por parte de la literatura social el valor de la información como insumo de un proceso productivo nos cambia mucho la perspectiva de cómo se produce, porque empieza a ser cada vez más valioso las organizaciones que saben aprovechar la información. Entonces, nosotros pasamos de una plataforma tecnológica que, voy a ir rápido por esto para no aburrirlo, que es la electricidad, que es la plataforma tecnológica de la industrialización, a otra plataforma tecnológica que es este trípode, basado en Internet, la fibra óptica y la PC domiciliaria, que es la plataforma tecnológica de la sociedad del conocimiento. Yo les voy a establecer una diferencia sencilla entre una y otra para que ustedes entiendan de qué tipo de cambio estamos hablando. En la electricidad es lo que se llama una plataforma tecnológica on-off. O sea, no se precisa una gran calificación de los recursos humanos para gestionarla. De hecho, es on-off porque esta luz que acá nos ilumina a todos, a los feos y a los lindos. A todo parejo, no tiene una reflexividad la luz. ¿No? La heladera congela los alimentos, los ricos y los feos también. Y uno prende, apaga. Si yo pongo acá una computadora con X mega de conexión a internet, una notebook, y acá una igual, idéntica, las dos idénticas con la misma conexión, y acá pongo un señor que es doctor en ciencias sociales, y acá pongo un chico de tercer grado de comportamiento escolar pobre. Este señor, con esta tecnología, controla al gobierno, le manda un mail al amigo, mira Boca en Clarín, consigue novia, un montón de cosas. Este chico juega un jueguito en red. Porque esta tecnología se termina de completar en función del capital intelectual del usuario. Es una tecnología interactiva, no es neutra, no es como la luz, que si uno es doctor o no es doctor lo ilumina igual. No es neutra según el sujeto. El nivel de aprovechamiento potencial de la información de este señor y de este señor son muy diferentes. Entonces, en la transición del industrialismo al postindustrialismo cambia la plataforma tecnológica, y porque cambia la plataforma tecnológica y nos damos cuenta, o empezamos desde la academia, nos damos cuenta y empezamos todos juntos, esto es en tiempo real, que quizás un indicador para medir el nivel de desarrollo, o sea, dado que el desarrollo es un concepto poroso y le podemos poner, sea la capacidad de las sociedades para innovar en vez de la capacidad de las sociedades para producir, ¿no? Si una sociedad es más innovadora, así como decíamos, si una sociedad es más industrializada, es más desarrollada, bien podemos decir ahora, si una sociedad es más innovadora, es más desarrollada. Bajo el criterio, y alguien puede decir, bueno, pero esto ¿por qué lo dice? Porque es cool ser innovador, por Palermo. No. Porque estudiadas las cadenas de valor económica nos hemos dado cuenta que el segmento que produce más renta en cada una de las cadenas de valores es el segmento innovador. O sea que el que gana plata es el que innova. Y por lo tanto, para las sociedades futuras, si la tendencia persiste, va a ser difícil de ser desarrollado si no se es innovador. Y muchos de ustedes me dirán, qué problema, ¿no? Es verdaderamente un problema. ¿Por qué? Contrariamente a lo que pensábamos hace 20 años, que estas tecnologías que precisan infraestructuras supuestamente menos costosas para ser montados en nosotros, ¿qué se decía en la teoría del desarrollo hace 20 años? Es buenísimo el advenimiento de la sociedad de la información, decíamos. Porque los países del tercer mundo van a poder dar saltos cualitativos significativos en materia de comportamiento económico, dado que es mucho más barato poner una fibra óptica y banda ancha y computadoras que puertos, rutas, etcétera, todas las infraestructuras del industrialismo clásico que eran costosas, pesadas, caras, difíciles de hacer.
Sí, pero ya tenemos 20 años de sociedad de la información y uno dice, bueno, ¿qué países crecieron? ¿Qué creció? ¿Sudán del Sur creció? ¿Y Eritrea creció? No. Uno ve que creció Finlandia. Porque como la tecnología se termina de integrar por el capital humano que lo usa, resulta que no tenemos que hacer ni puente ni ruta, etcétera, pero sí, tenemos que tener estándares de educación altísimos para poder aprovechar esa condición de oportunidad que es esta nueva plataforma tecnológica. Lo bueno de esto es que en otros momentos de la historia del capitalismo, me distraje un poquito, disculpen. No, por favor. La condición de competitividad de los territorios era una condición inmodificable. Digamos, en el capitalismo mercantil, ser un puerto o un cruce de camino era una condición de competitividad tremenda, por eso Venecia fue lo que fue, o Florencia fue lo que fue. Sí, pero si a vos no te tocaba hacer un puerto, estaba frito, porque vos no podías hacer un puerto si no te tocaba hacer un puerto. Entonces era inmodificable. En el capitalismo industrial, el volumen de mercado fue muy determinante. Entonces el país con un volumen de mercado significativo, que reguló bien los derechos de propiedad, fue un país líder en el capitalismo industrial como los Estados Unidos, y Uruguay tenía las cartas echadas, pobre. Uruguay no iba a ser un país protagónico con ese mercado interno. Digo esto porque a veces cuando se dice lo de la innovación, uno lo agarra así, pero la verdad es que los países pueden hacer algo para ser innovadores, a diferencia de estas dos circunstancias. Y eso también está estudiado, y quiero que sepan que hay 4 condiciones. Se estudiaron las sociedades innovadoras y las organizaciones innovadoras, y hay 4 condiciones que comparten las sociedades innovadoras, y por lo tanto dice, bueno, si todas las sociedades que tienen una alta tasa de innovación comparten estas 4 condiciones, estas 4 hay que tenerlas. Y la primera, que yo creo que es la que mejor nos viene a los argentinos, es que las sociedades innovadoras, las sociedades para ser innovadoras deben ser tolerantes. O sea, es muy difícil innovar en un contexto intolerante. Esto que parece dicho así, les quiero decir, China, cuya tasa de inversión en I+D es muy alta, no logra que despeguen las patentes todavía. Ellos apuestan a que el recambio generacional, la nueva generación de científicos y técnicos chinos, logren este despegue al que aspira el políbulo chino. Porque claro, una larga tradición autocrática impide que la gente sea disruptiva. Los chinos son buenos, son disciplinados, son buenos todos, pero no cuestionan, porque los últimos que cuestionaron terminaron. Entonces no es muy usual que si el que cuestionó la semana pasada terminó mal, ahora uno golpea y dice, bueno muchachos, ahora vale cuestionar, ¿no? La gente queda un poquito escaldada. 4000 años de autocracia no la van a cambiar por una política de promoción de la innovación de un día para el otro. Pero lo cierto es que tolerante porque el innovador es un tipo cuestionador, es un tipo disruptivo. O sea, tolerante porque la sociedad tiene que aceptar, tiene que tener una aceptación de lo diferente, ¿no? O sea, qué sé yo, ¿cuál es el innovador? Por antonomasia, qué sé yo, Galileo fue un innovador por antonomasia en la historia de la humanidad, ¿no? Personas que vienen a cuestionar lo establecido. La segunda condición que tienen las sociedades innovadoras, y esto también es interesante para meter una reflexión argentina, es que las sociedades innovadoras tienen, y las organizaciones, las sociedades y las organizaciones innovadoras tienen un nivel de educación básica muy alto. Esto es menos importante, no digo que no sea importante tener muchos doctores, lo más importante es la calidad de la educación básica. Y alguien se podría preguntar acá por qué. Las dos cosas son importantes, pero lo que es indispensable es el nivel de educación básica muy alto. Porque la información para fluir en una sociedad o en una organización precisa de miles de links. Esto que se está produciendo acá es un link. Yo estoy vertiendo una serie de informaciones y ustedes la están tomando, interpretando, reconfigurando según lo que pensaban antes sobre esta materia, según su interés, según lo que leyeron la semana pasada. Ustedes están reprocesando todo esto. Si yo diera esta misma conferencia en lituano, el link no se podría, supongo que nadie sabe lituano en la sala, ¿no? Pero el link no se podría producir, estaría roto. La educación básica alta hace que los niveles de comprensión social de cualquier tema, etcétera, permiten que la información fluya, o sea que el tipo que salga de acá de la reunión pueda contarle esto a otro y la información siga circulando, y eso genera redes de cooperación, lateralidades.
principio de competencia asociativa también, etcétera. Y es de esos links donde emerge la innovación, de esas reconfiguraciones de una información que va circulando y se va enriqueciendo. Entonces, donde hay sociedades, donde hay un gran núcleo de analfabetos, la información para de circular, donde hay prejuicios, yo con un negro no hablo, yo con un ruso no hablo, la información para de circular, donde, podría poner muchos ejemplos, donde no hay confianza, no hay capital social, entonces yo no confío en lo que diga nadie, entonces la información para de circular, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno dice, si esto es importante, y después traslada, ¿cuál es el comportamiento de los países de alto capital social en relación a la economía del conocimiento? Y ve que hay una correlación positiva entre países de alto capital social y aprovechamiento de la economía del conocimiento, también tiene que ver con esto, con lo que se llama la economía del link, que no tiene que ver con el cajero, sino que tiene que ver con esta circulación de la información y con estos links reales. La tercera cuestión es que las sociedades innovadoras, esto sí va en contra de un prejuicio argentino, son sociedades que tienen cierta estabilidad normativa. Cuando hablo de normativa, es normativa más allá de la normativa estatal, digamos, de normas de funcionamiento societal, que no significa que sean pétreas, sino que están dispuestos a discutirlo, pero los mecanismos de discusión y de revisión de las normas de funcionamiento estatal y societal están muy avalados socialmente. Esto va contra el prejuicio argentino de que los ambientes anárquicos favorecen la creatividad y la innovación, cosa que no es verdad. No está demostrado que cuando ve el índice de patente uno dice, bueno, por habitante, salvo hay un país que es outsider, que es Israel, que tiene un índice de patente por habitante muy alto, y es un país que vive en conflicto, pero digamos, los demás países que tienen índice de patente muy alto por habitante son países nada anárquicos, ¿no? Dinamarca, Finlandia, no son anárquicos, Canadá, o sea, no se da esa circunstancia. Cuando uno va a los países anárquicos, digamos, en Afganistán no hay ninguna patente, digamos, hace que también, o en los países de África subsahariana. Y en cuarto lugar, algo que parece obvio, pero que no es tan obvio, que es que los países y las sociedades innovadoras son países y sociedades que planifican, porque no se puede ser innovador en todo, se es innovador en algo. Y generalmente se es innovador en el contexto de la cultura, por eso la Argentina es relativamente innovadora en el campo de la producción primaria de alimentos, que es algo que no puede gustar o no puede gustar, pero está arraigado, hay 150 años de tradición de producción de alimentos en la llanura pampeana. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del spray para los partidos de fútbol, que para poner la barrera, digamos. Los argentinos inventamos una cosa que sirve para que se cumpla la norma en un partido de fútbol. Jamás inventaríamos algo para que se cumpla algo en un partido de béisbol, porque no nos interesa, no vamos a reflexionar sobre eso, etcétera. O sea, ¿qué significa el aerosol ese? Dos cosas. Que la mayoría de los jugadores violaban la barrera, si no nadie se le hubiera ocurrido, y que a nosotros nos importa que no ocurra, entonces inventamos el aerosol, digamos. Entonces, en general se innova en el contexto cultural del cual uno es parte, ¿no? Entonces, nosotros estamos pasando de considerar desarrollados a los países por lo que producen, así acríticamente, a considerar desarrollados a los países en tanto tasa de innovación, pero no por una cuestión fetichista, sino porque la tasa de innovación me indica, a su vez, que se trata de una sociedad cohesionada en términos educativos, tolerante, etcétera. Me da información de lo que está por detrás de la capacidad innovativa. Esa es la primera ruptura, por eso yo hablaba de estado actual de la teoría del desarrollo, pero hay una segunda ruptura que no es menos importante también, que es muy importante y que es una derivada de esto. Porque esto que nos demuestra que los sujetos que innovan en general son sujetos muy constituidos, digamos, son sujetos educados, partícipes de organizaciones que le han dado un lugar, ¿no? Entonces la innovación no es el resultado en general de sujetos con necesidades básicas insatisfechas. Y en ese sentido, son sujetos que hacen una opción personal en general por la calidad de vida, ¿no? Y rompe un paradigma también eso, porque nosotros creíamos que construyendo el desarrollo podíamos construir la calidad de vida. Entonces decíamos, mira, tenemos el desarrollo y ahí le traemos recursos, construimos bienes públicos, organizamos las ciudades y generamos calidad de vida, educación pública de calidad, salud pública de calidad.
Pero ahora se está viendo en el mundo que donde están los sujetos creativos, innovadores, etcétera, ellos eligen estar donde hay calidad de vida y a partir de ahí se produce el desarrollo. O sea, está invertida la secuencia. No es porque producimos el desarrollo generamos calidad de vida, sino que si generamos calidad de vida y van a vivir ahí los sujetos innovadores, creativos, etcétera, producimos el desarrollo. Esta ruptura, que es sinérgica, por supuesto que es sinérgica, pero esta ruptura es muy importante. Porque uno de los problemas que tienen las economías que nosotros miramos embelezadamente, de China, los ingenieros cuando están 4 o 5 años, les va muy bien, ¿qué es lo primero que quieren hacer? Irse. Y ellos se dieron cuenta que en este nivel de desarrollo capitalista chino es un problema que se vayan. Irse, porque ellos dicen, bueno, ya estudiamos mucho, sabemos, tenemos talento, etcétera, queremos vivir en ciudades con menos smog que Shanghái. Y yo con lo que sé, soy trilingüe, me voy y puedo trabajar en otro lado. Entonces ahora China tiene como prioridad trabajar la calidad de vida de sus ciudades, porque es una prioridad de tipo económica, porque puede perder los mejores recursos humanos. Y su sistema no depende ya solo de tener muchos obreros industriales disciplinados baratos, también precisan mandos medios, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cosas que pensábamos en el siglo XX sobre el desarrollo han prescripto. Y se abre una etapa de incertidumbres, de preguntas, etcétera. Por eso yo me dirigí a ustedes como un público joven, que pueda poner en cuestión no solo qué es, sino cómo construir el desarrollo. O sea, no todo. Yo siempre digo, yo soy un defensor de la industrialización y un defensor del crecimiento económico, les quiero decir, pero la verdad es que no todo crecimiento económico es desarrollo. ¿No? Un crecimiento económico, supongamos que mañana nos levantamos a la mañana y valiese la tonelada de soja $2.000 la tonelada. Pero Argentina pasa a resolver su balanza externa inmediatamente, puede subir las retenciones del 35 al 50%, resuelve sus balanzas fiscales inmediatamente. Y la pregunta es, la Argentina dentro de 10 años, si con ese dato solo pasa a ser una sociedad desarrollada, con ese dato solo, no, seguramente es mejor, porque si a mí me pagan el triple por cada conferencia que doy, estoy en una situación mejor, ¿no? Mejor en tanto ese ingreso lo aproveche para otra cosa, digamos. Si yo mañana voy al casino y gano un montón de plata, y para disfrutar con mis amigos me voy a dar una vuelta por el Tigre en un barco y me caigo al río, si no sé nadar, me ahogo igual, con mucha plata o con poca plata, porque mis capacidades no cambiaron. Entonces las sociedades son desarrolladas tanto incrementan sus capacidades, y esas capacidades no dependen del hecho que coyunturalmente yo tenga 1 millón de pesos, o 10 millones, o 100.000, o nada. Si soy, no como me decía mi abuela cuando era chiquito, mirá que tenés que aprender mucho porque lo que vos sabés no te lo puede sacar nadie. Bueno, las sociedades deberían reflexionar en el mismo sentido. ¿Cuáles son sus capacidades para construir respuestas? Y respuestas muy orientadas. Yo digo siempre, no sabemos qué es, pero hay algunos aprendizajes. Yo me anoté algunos aprendizajes. No sabemos qué es el desarrollo, pero tenemos algunos aprendizajes hechos. O sea, no podemos escribir una teoría completa, pero podemos decir que a lo largo del largo siglo XX hemos aprendido cosas. La primera es que, en definitiva, las sociedades que logran umbrales de desarrollo más altos, más que decir desarrolladas, subdesarrolladas, que son categorías que están son un poco opacas, ¿no? Son un poco opacas porque es difícil decir, China es un país desarrollado, un país de 500 millones de gente pobre. ¿Es tan fácil decir que es un país desarrollado? ¿Es tan fácil decir que Cuba es subdesarrollado? ¿No? Es como difícil, son categorías, porque esas categorías partían del horizonte modélico. Tenía industria o no tenía industria. Entonces, roto el horizonte modélico, es una categoría que quedó un poco de moda. Pero una cosa que aprendimos es que las sociedades que logran umbrales más altos de desarrollo son sociedades que tienen niveles de apertura relativo significativos. O sea, las sociedades cerradas no acceden a umbrales de desarrollo porque no reciben el estímulo de la apertura. No es solo una cuestión de importar y exportar, es una cuestión de conocer
es una cuestión de constatar, una cuestión de comparar, una cuestión de enriquecerse, el otro como oportunidad. Las sociedades cerradas, plenamente cerradas, no acceden a niveles de desarrollo importantes porque no se enriquecen, no producen el link societal. ¿Me explico? Entonces, las sociedades pueden administrar sus niveles de apertura, no soy ingenuo con esto, digamos, pero la apertura es apertura comercial, apertura a la información, apertura tendencial, apertura científica, sociedades plurales, abiertas y plurales. La segunda cuestión es que no pueden llegar a tener umbrales importantes de desarrollo las sociedades que no construyen principios de gobernabilidad democrática. Las sociedades que viven en conflicto no pueden llegar al desarrollo. Las sociedades, el conflicto es íncito a la condición societal. Conflicto tienen todas las sociedades. Y es lícito que las sociedades procesen su conflicto, pero las sociedades que viven en conflicto y que no pueden lograr espacios, umbrales de los cuales es un acuerdo ya consolidado y se avanza y aparecen otros nuevos conflictos, no importa, pero que no pueden lograr puntos de resultados de llegada, no pueden acceder al desarrollo. Las sociedades que viven en conflicto permanente no pueden llegar al desarrollo. Las sociedades que no integran sus niveles de gobierno en una estrategia de Estado multinivel no pueden llegar al desarrollo. Todas las sociedades que acceden al desarrollo parten de la idea de que un territorio complejo y de dimensiones relativamente importantes, como puede ser una dimensión estatal, a veces es gobernado con gobierno de 2 niveles, de 3 niveles, requieren acuerdos de estatidad multinivel. No pueden ser formas de reconstrucción del caciquismo feudal, digamos. Los lugares donde no existe la legitimación pública, los principios de legitimación pública, no pueden acceder al desarrollo. Yo he vivido personalmente, le digo, conflictos, me acuerdo, me querían invitar a mediar en un conflicto, ustedes no sé si saben que las empresas telefónicas tienen mucho conflicto con organizaciones de la sociedad civil con el tema de las antenas, y toda la idea de que las antenas son perniciosas para la salud, etcétera. Recuerdo haber acompañado a un amigo que me quería sumar a un programa, y vimos a una persona encadenada a una antena, ¿no? Era una situación muy grotesca, que después que nos fuimos nosotros llegó Crónica TV, bueno. Lo cierto es que yo me acerco al señor con todos los cuidados posibles, porque aparte, si el señor cree que la antena produce cáncer, el señor cree que está haciendo algo muy bueno, digamos, porque está tratando de evitar para que el resto de la comunidad... Me acerco y le digo, ¿a usted no le parece, señor, que sería bueno medir esto por parte de universidades nacionales? Y me sacó carpiendo y dice, no le creo a nadie. O sea, cuando no hay principio de legitimidad pública, se rompen lugares de mediación social. Esto se para un conflicto ahí, con el conflicto de las pasteras, puede pasar con las mineras, puede pasar mañana. Pero esto no es un problema argentino. Quiero decir, la ruptura de la legitimidad pública empieza a ser un problema de tipo universal, ¿no? Una chica de clase media de 25 años puede estar ahora en Berlín agarrando una lata de tomate y mirando y dice, no, los conservantes que tiene esto es veneno, lo dejo, no le creo al Ministerio de Salud, no le creo al Ministerio de Salud de Alemania, que le ha errado menos que otros ministerios de salud en la vida, no le creo. Cuando las sociedades empiezan a no creer en ningún punto de referencia público, se rompen las instancias de mediación y se cae en la situación de conflicto permanente. Las sociedades que no construyen espacios de planificación transdisciplinar tienen menos posibilidad de acceder al desarrollo que las que sí los construyen, porque cada vez más los problemas son de naturaleza transdisciplinar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, recuerdo haber compartido una mesa de debate con Ginés González García, y mientras estábamos en off hablando así, porque la primera causa de muerte menor de 30 años en Argentina son los accidentes de tránsito. Entonces yo le decía a él si él tenía alguna incumbencia, a propósito le decía, tenía alguna incumbencia en cómo se da el carnet de conducir en Argentina, y me dijo que no. Le digo, bueno, entonces, como ministro de Salud estás abandonando la primera causa de muerte, que son los accidentes de tránsito. Vos tenés los hospitales, pero el hospital ya llega con resultado cerrado, digamos. Y me mira, y digo, si vos no intervenís con los gobiernos locales, cómo se da el carnet de conducir, la posibilidad de resolver la primera causa, no estoy diciendo la 11ª, la 14ª, la primera en menor de 30 años y la tercera en público en general, ¿no? Las sociedades que no ahorran no acceden al desarrollo. Como concepto, no solo el ahorro monetario, estoy hablando del cuidado de los recursos,
también de los recursos humanos, porque el ahorro el ahorro golpea en un aspecto central del desarrollo que es un fenómeno transtemporal. El desarrollo no es instantáneo como el Nesquik, digamos, sale el desarrollo, no. Es transtemporal, por lo tanto, se precisa siempre administrar recursos para un futuro en el que uno cree que ocurrirá. Si uno piensa que no va a ocurrir por el futuro, terminemos con esta sesión y nos vamos a divertirnos. O sea, como el desarrollo no es un fenómeno de construcción espontánea, se necesita de la idea de ahorro, porque el ahorro soporta, ¿no? Digo que la inversión es dar vuelta. Inversión, dice, ustedes dicen, es un sinónimo. Invertir es dar vuelta a algo, es dar vuelta al ahorro. Las sociedades que logran ahorrar pueden poner en acto en algún otro momento ese esfuerzo que acumularon en el momento anterior, y esto se refiere a ahorrar en calidad relacional, ahorrar en cuidar el patrimonio, ahorrar en cuidar los recursos naturales, ahorrar los recursos monetarios, trasládenlo. Las sociedades que asumen y no pretenden eliminar, pero sí pretenden gestionar el riesgo. Vivimos en sociedades de riesgo. La totalidad de las acciones que llevamos adelante son riesgosas, algunas más riesgosas, otras menos riesgosas. Cruzar la 9 de julio mientras Macri hace el Metrobús, por ejemplo, es muy riesgoso. Hay muy riesgosas y hay menos riesgosas, pero si uno dice yo quiero eliminar el 100% del riesgo, paraliza la condición humana, ¿no? Producir de determinada manera puede ser riesgoso, entonces hay que regular cómo se produce, producir determinado producto riesgoso, usar determinado agroquímico puede ser riesgoso, llevar adelante determinado... Vivimos en una sociedad de riesgo. Producir energía, esta es riesgosa, esta tiene otros riesgos, esta tiene menos riesgos, esta que tiene menos riesgos es muy costosa, hay un trade-off entre riesgo y costos. Estamos dispuestos a pagar, nos vamos todas las renovables, estamos dispuestos a pagar 7 veces, 8 veces más la energía para hacerla todo renovable, o estamos mejor dispuestos a establecer mecanismos de control del riesgo. Pero no existe sociedad sin riesgo. No existe acá, no existe en ningún lado, ¿no? Después, yo me reía mucho, a mí me agarró el 11 de marzo del año 2011, fue el accidente de Fukushima. No para darme corte, yo ese día estaba en la Universidad de Friburgo, en Alemania. Es una universidad verde, en una ciudad verde, en un land verde. O sea que me pasó algo que lo voy a contar que parece inaudito, dicho acá en Loma de Zamora, que no pude hablar en un congreso porque me agarró un piquete en Friburgo, para que vean que también hay allá. Estalla Fukushima y lo que sería el centro estudiante, que era verde, hace un acto y bueno, y altera la vida universitaria y no pudimos hablar lo que teníamos que hablar, que íbamos a hablar de otro tema. Entonces, pero se armó, el rector muy elegantemente va al atril, convocó, bueno, y se armó una especie de debate en torno del tema de la tecnología nuclear. Ustedes saben que la derivada de Fukushima es que Alemania en los 3 meses posteriores dicta una ley que las centrales nucleares que están en funcionamiento dejan de funcionar en el 2020 y no se crea ninguna nueva más, o sea, una derivada política muy importante. Entonces había como, perdón por la anécdota, pero es interesante para administrar este tema de la sociedad del riesgo, había toda una cosa, es decir, bueno, ¿cómo en un lugar que es una placa geológica inestable, Japón pone una central nuclear? ¿No? Entonces empezó a circular información. Resulta ser que Japón es un país relativamente nuevo en términos nucleares. Japón no era nuclear hasta la crisis del petróleo del 73. Con la crisis del petróleo del 73, como Japón básicamente es un país que incorpora materia prima y energía y exporta producto manufacturado, se le caía el modelo económico, si la importación de energía tenía una dependencia tremenda de la energía que importaba, inicia su programa nuclear. Y todo Japón es geológicamente inestable, o sea que la única manera de ponerlo en un lugar geológicamente estable era ponerlo afuera de Japón, cosa que es imposible para Japón, digamos. Y como el accidente fue por un tsunami, si en vez de ser una central nuclear hubiera sido una central termoeléctrica, la mancha de petróleo hubiera llegado hasta California. O sea que el problema en términos ambientales era más o menos, uno más, otro menos, pero había que hacer el cálculo, digamos. Entonces, porque uno que dice, ¿qué le dice a los japoneses? Entonces no hagan más nada. Ahora en Japón hay todo un debate, por supuesto, de mejorar los estándares de control de las centrales, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero vivimos, no acá. Puse el ejemplo de Japón, que nosotros siempre lo solemos ver como una sociedad muy organizada, y efectivamente lo es. Vivimos en una sociedad de riesgo. El otro tema es que sabemos que para ser desarrollados tenemos que romper el paradigma educativo, tenemos que salir de
de un paradigma que duró un siglo y medio, de educar para obedecer. O sea, en el centro de nuestra educación estaba la educación disciplinar. Nosotros no, pero nuestros padres sabían que era tomar distancia, y algunos otros métodos un poco que hoy nos producen una cierta irritación, mal llamados pedagógicos, y que hoy tenemos que educar para la creatividad. Pero la verdad es que ahí no nosotros, de vuelta, no es un problema argentino. El mundo no le está encontrando, como diría técnicamente un amigo, no le está encontrando el agujero al mate de cómo pasar del formato de aula, de transferencia de conocimientos más o menos unilateral, a un modelo de circulación estimulante de la información y educación para la creatividad, que es lo que el sistema económico requiere. No estoy diciendo tampoco, no es porque sea cool. Y lo digo masivamente, porque puede haber una escuelita que se pague 10.000 pesos, que para 30 chicos lo logre. El tema es, digamos, que el sistema educativo eduque para la creatividad, digamos, ¿no? Que los hijos de la familia humilde manden a sus hijos a una escuela donde lo eduquen en las potencialidades del sistema económico de una economía del conocimiento. Bueno, en la línea esta no va a haber sociedades desarrolladas si no son plurales. Las sociedades monoculturales tienen menos posibilidades de ser desarrolladas que las sociedades pluriculturales, porque el otro es la fuente de riqueza, básicamente. Y no va a haber sociedades desarrolladas si no receptan en su seno una ecología organizacional diversa. O sea, las capacidades de las organizaciones para enfrentar desafíos sociales son la universidad, que puede ser muy apta para producir graduados en ciertas formaciones, muy poco apta para actuar frente a la emergencia, y seguramente la red solidaria es muy apta para actuar frente a la emergencia, y el hecho de que haya una pluralidad organizacional para enfrentar diversos desafíos sociales hace que una sociedad sea más potente para acceder a un plan de desarrollo que si no hay una pluralidad organizacional. O sea, esa ecología organizacional es parte de la riqueza social. Yo no quiero abundar porque, entre otras cosas, no me quiero pasar de tiempo y no sé cómo es el tema de la dinámica, si hay preguntas o no hay preguntas. Les quería presentar un poco este shock entre lo que creíamos que era el desarrollo y lo que creemos que puede ser el desarrollo en el futuro, en la idea optimista de que la Argentina puede construir una agenda del desarrollo. O sea, no es algo que nos esté vedado. Yo creo que la Argentina es un país que puede proponerse el desafío del desarrollo, en tanto una generación, tiene que ser un desafío generacional, de alguna manera asuma el desafío de llevarlo adelante con integridad, poniendo por delante estos valores del desarrollo antes de que las cuestiones de coyuntura, con probidad, con profesionalismo, y un término que yo sé que genera mucha controversia, pero que a mí me gusta decir, y con lo que yo llamo el principio de neutralidad operativa. Uno puede ser ideológicamente lo que quiera, pero al momento de actuar tiene que también tener, así como honrar a sus ideas, tiene que honrar a una técnica que haga que esas ideas puedan ser llevadas adelante de una manera razonable. O sea, el principio de capacidad técnica o neutralidad operativa. De mi parte nada más y muchas gracias.